Bueno, el tema del libro, el título dice TOC Thinking y en realidad la intención del libro es presentar conceptos, ideas que parten de la práctica de teoría de restricciones y que fuimos destilando a través de los años y que le oímos repetidamente a Eli mencionar como piezas claves del entendimiento que hay. Obviamente están explicados y manifestados desde la perspectiva de Ishai, que es el autor del libro, uno de nuestros partners o socios senior de la compañía, para empezar es yerno de Eli y pues convivió con Eli no solamente desde el punto de vista familiar, sino que en la práctica trabajó en varios proyectos con la dirección, bajo dirección directa del Dr. Gordon. Y la perspectiva o la idea, el objetivo fundamental es compartir esos conceptos que nos ayudan a mirar la realidad de una forma distinta. Porque siempre parten de dos aspectos. Uno, la visión sistémica del mundo, y la otra es que tienen aspectos de consideraciones filosóficas acerca de los principios. Entonces partimos a entender cómo el mundo contiene incertidumbre, contiene complejidad y contiene contradicciones, y cómo esas cosas se toman en cuenta para el entendimiento de esa realidad y cómo uno debería aproximarlo a la gestión de las empresas y las compañías. En realidad, más que presentar cada uno de los capítulos, voy a hablar en términos generales. Son 15 capítulos y cada uno contiene un concepto. Ese concepto se explica a través de qué significa desde esta perspectiva de teoría de restricciones, cómo vemos el concepto desde el punto de vista qué es y cómo se aplica ese concepto al entendimiento de la organización y por supuesto las implicaciones que eso tiene. Y las implicaciones están presentadas por Ishai con algunos ejemplos que él considera relevantes para demostrar la aplicación o las diferencias que existen, la forma usual de entender el concepto o las acciones que se derivan de él, es decir, cómo por ejemplo manejamos usualmente la incertidumbre de las compañías o cómo manejamos la complejidad, tratando de disecar la organización en partes y componentes cada vez más pequeños para poder mantener el control. Sin embargo, eso tiene como consecuencia que resulta en una desincronización entre las partes, tratando pues siempre de generar una eficiencia de cada una de ellas en lugar de la eficiencia global. Y hay otros aspectos, por ejemplo, hay un capítulo que se refiere respecto al concepto de valor, cómo usamos ese concepto de valor para entender algo que es muy común. Todo el mundo dice que hay que partir del cliente para atrás, o entender el cliente primero y de ahí subordinar el resto del sistema, y esa es la lógica que yo creo que usamos acá, pero partiendo de lo que Eli decía, realmente cuando uno remueve una limitación y entendiendo que esto está inmerso en lo que entendemos es una contradicción en la realidad. Pues yo te diría que es básicamente un libro relativamente fácil de leer, es como un ensayo también, es presentar un concepto, describirlo, su aplicación al mundo de la administración y después proveer un ejemplo que trata de demostrar lo que significa y cómo se entiende pero más allá de eso no tiene ninguna otra particularidad. Yo te diría que el mercado pertinente de este libro es cualquier persona que esté interesado en entender cómo, si se quiere, la filosofía o los elementos que comprenden teoría de restricciones ayudan a tomar mejores decisiones, reevaluando los conceptos que son claves para la gestión, ¿sí? De qué visión tenemos de lo que es una empresa, cómo lo hace y cómo confronta las decisiones un gerente que tiene que tomar. Creo que para las personas que tienen poca experiencia, nuevamente pregrado, personas recién graduadas, personas que están
las primeras de cambio en su carrera profesional, pues tal vez no va a ser tan potente. Yo creo que mientras más alto está uno en el nivel de experiencia y recorrido profesional, ya tiene suficiente intuición acerca de las cosas que funcionan bien y las que no funcionan tan bien en las empresas, como para decir, este concepto me permite refrescar mi entendimiento y empezar a retar algunas de las cosas que pienso. Lo voy a referir al contenido. La ventaja fundamental es que primero proviene de teoría de restricciones, proviene de la médula de Goldratt, digamos así, de las experiencias. También es la captura que hace, o la compilación que hace Ishai de lo que entendió y le aprendió a Eli, con su visión particular. Y creo que eso es parte de lo valioso que es como en algún momento pensamos inclusive que el título debería ser perlas de conocimiento, como pearls of wisdom, ¿no? O las pepitas de oro, que Eli a veces decía cosas y tenía un contenido profundo y las implicaciones también de lo sencillo de los conceptos, pero que tienen ramificaciones grandes como todas, al final, los principios filosóficos, que lo hacen a uno cuestionarse cosas. Yo creo que esa es la diferencia fundamental y que a las personas que están interesadas en teoría de restricciones, creo que les ayuda a profundizar su entendimiento de los principios y la filosofía que está detrás de la metodología. Si se quiere, tal vez diría que ayuda a pensar más estratégicamente. Empezar a preguntarse por qué es que queremos lograr cosas con las empresas y cuál es la dirección en la que debemos mover.